Y están los protagonistas de la actualidad política. Son las 2 de la tarde, 35 minutos. Continuamos con más actualidad política por Telemedellín Radio. Saludos a quienes nos están viendo a esta hora a través de la transmisión en vivo y en directo por Facebook Live de Telemedellín Radio y de Actualidad Política. También están sumados a esta transmisión nuestros colegas del periódico Inforiente y de ABC Economía. Y por supuesto, para quienes nos escuchan a través de radio.telemedellín.tv, también un abrazo especial. Es protagonista de la actualidad política la diputada de la Asamblea de Antioquia, Ana Cristina Moreno. A ella la hemos querido invitar, pues no solo por una especie de queja que le vimos, no, tranquila que no es contra usted, no me haga esa cara, una especie de queja que le vimos recientemente en redes sociales, sino también por un debate que se avecina próximamente allí en la Asamblea Departamental. La queja tiene que ver porque ya prácticamente se va a cumplir un año de haberse aprobado una ordenanza en la Asamblea a través de la cual se prohibía el uso del mercurio en la minería, y dice la diputada, quien fue la proponente de esa ordenanza, que poco o nada se ha hecho con el asunto, poco se ha cumplido. Y el otro debate es el que tiene que ver, Carolina me corrige, con el Metro de Medellín, ¿cierto? Sí. Se va a hacer un debate con el Metro de Medellín, se hizo hoy. Bueno, muy bien. Diputada, buenas tardes, gracias por estar en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, diputada, comencemos por el principio, de atrás para adelante, con lo más actual. ¿Qué fue lo que se debatió en la Asamblea Departamental con el tema del Metro de Medellín y qué conclusiones podemos dar de ese tema? Temas de interés del Metro de Medellín, porque muy pocos ciudadanos conocen que la gobernación de Antioquia es dueña del 50% del Metro de Medellín. Muchos inmediatamente lo asocian es con la alcaldía y pare de contar. Es correcto. Entonces, poder tener la oportunidad de escuchar al gerente del Metro en el escenario de la Asamblea, que es la representación de todos los antioqueños, pues primera vez que se da en este periodo que ya llevamos de 2 años largos. Entonces, primer momento que teníamos dicha oportunidad. Unos temas específicos que se trataron, el análisis de las fallas técnicas que ha presentado el Metro principalmente este año, en el mes de enero, en el mes de marzo, que fue la más crítica. También en lo que va de abril han tenido algunos inconvenientes, entonces poder conocer de primera mano cuál es el reporte sobre estas fallas técnicas. Fue muy claro el gerente, el doctor Tomás Elejalde, en informarnos sobre el convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana para el estudio en el detalle de cuáles son las causas de lo que ha ocurrido. Y la verdad, personalmente quedo muy tranquila cuando se nos informa que no hubo ningún problema relacionado con mantenimientos ni con la vida útil del equipo rodante. O sea, no es que el metro, como se ha escuchado en el Vox Populi, ni como se ha visto en redes sociales, no es que el metro se esté pudriendo, no es que se esté cayendo a pedacitos, no es que no le estén haciendo mantenimiento, no es que esté muy viejito y muy chochito, como han dicho por ahí, no. También es una cosa fortuita. También el sindicato ha hablado bastante y con unas denuncias muy serias sobre los repuestos, sobre el problema con los repuestos que está utilizando el metro. ¿Que los están comprando en dónde? Pues la Bolivariana y el estudio y el reporte que nos entregó hoy el gerente del Metro sí nos da esa tranquilidad. Definitivamente no se puede adjudicar las fallas a el tema de mantenimiento y la vida útil de los equipos. Por el contrario, tiene que ver con todo un tema de cambio climático, de la actividad de rayos que ha tenido el área metropolitana atípica, que se sale de cualquier estadística posible de predecir, y esa ha sido una de las principales causas, no la única. Nos contaban hoy cómo también se encuentra que parte de las causas puede ser unas afectaciones en la subestación de energía de EPM ubicada por el sector de San Diego, donde tienen que cambiar un cableado de un transformador, y que parece que el cableado provisional, mientras llega el adecuado, no es el idóneo para el tema de energía para un sistema férreo, sino simplemente para energía industrial. Entonces también hace parte de una de las situaciones ahí técnicas que nos dan también noticia que en los primeros días de mayo EPM también solucionará este asunto para evitar ese riesgo.
Otra de las situaciones que se nos informó, cambios urbanos, el tema de construcciones como el puente de la 4 Sur, parece que también tiene que ver en cómo esto hace que en la zona sur del Valle de la Aburrá se esté presentando mayor actividad de rayos, atracción de los rayos, y que la catenaria, que es el sistema mediante el cual se alimenta de energía al metro para todo su rodamiento, se ve afectado y su sistema de protección de pararrayos no estaba siendo suficiente para contrarrestar estas situaciones. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, podemos estar tranquilos, por lo menos los ciudadanos, los medellinenses, los colombianos en general, porque no se nos puede olvidar que Medellín es la única ciudad que tiene metro, que tan pinchados nosotros, ¿no? Es la única ciudad que tiene metro. En ese orden de ideas pueden estar tranquilos, podemos estar tranquilos de que por lo menos se está trabajando en el tema y se tienden a solucionar esas problemáticas. Absolutamente. Y lo otro que fue muy importante en ese debate que tuvimos hoy en la Asamblea Departamental, se refuerza entonces la importancia del proyecto de la Gobernación de Antioquia, de la reactivación del ferrocarril de Antioquia, sí, donde el metro es socio y estamos hablando de tren de cercanías, la importancia del tren de cercanías. Que ese es el que se tiene planeado de Amagá a Barbosa. Inicialmente Caldas Pradera. Ah, ok. Entonces no es competencia para el sistema metro, todo lo contrario, lo complementa y es apoyo para contingencias como estas. No se nos puede olvidar que son sistemas y que hay fallas y que no son libres de las contingencias, sí, pero la importancia de tener precisamente opciones para atender las contingencias. Que esta semana veíamos el sábado de la semana pasada que hubo una de estas fallas, de estas reiterativas fallas en las estaciones del sur. Sí. Yo estaba por esos lados del sur y veía mucha gente caminando por la autopista, por la regional, que además no tiene aceras, que no tiene un sistema para caminar, y cuando me di cuenta que era eso lo que estaba pasando. Ni siquiera era que vinieras en metro, ibas pasando. Iba pasando. Pinchada. Bueno, pero entonces con esto del tren de cercanías quedan varias dudas. Una de ellas sobre la línea férrea, porque es innegable que esta línea y esta franja al lado del metro la tuvimos abandonada, como si este proyecto estuviera abandonado. Hacia los lados de Caldas hay incluso casas sobre la línea férrea. Sí. Vienen proyectos que no tuvieron en cuenta esto. ¿Cómo van a hacer ahí? ¿Cómo van a unir esta línea férrea con el metro? La situación, por supuesto, es compleja por tantos años de abandono. La situación de las invasiones no es reciente tampoco. Y la empresa promotora del ferrocarril ha tenido esto en cuenta en los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños fase 2, que es lo que viene avanzando. Lo que se nos ha informado es que se mantendría parte del trazado a través de la vía férrea que conocemos, pero habría modificaciones de por dónde pasaría, teniendo en cuenta en muchos lugares, en muchos puntos específicos, estas dificultades. Ejemplo, Parques del Río, por ejemplo, que no dejaron esa franja ahí. En Parques del Río, Parques del Río en el costado occidental, que es el que hoy se está disfrutando a través del soterrado para la movilidad vehicular y el espacio público en la parte superior. Por allí no se contemplaba la ferrovía, está contemplado en los diseños de la intervención que se está haciendo en el costado oriental, es correcto, ahí sí está contemplado que pueda pasar, se deja el espacio, inclusive en el 2016 personalmente tuve la oportunidad de alertar que se veía una dificultad en el diseño de las pendientes y que fueran una limitación para la reactivación del ferrocarril de Antioquia. Eso inclusive ya se logró el año pasado modificar y ajustar. Entonces, en la etapa que hoy se está construyendo de Parques del Río, eso está previsto y afortunadamente ya está sorteado. Pero, de nuevo, en la antigua ferrovía, las dificultades son reales en algunos de los puntos y la noticia es que se tendrá que modificar el trazado en algunos lugares. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, entonces vamos a estar muy pendientes, muy expectantes de cómo continúe este tema. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, ya regresamos para abordar el otro tema con la diputada Ana Cristina Moreno, el que tiene que ver con la utilización del mercurio en la minería y muchos otros proyectos que se vienen allí debatiendo y analizando en la Asamblea Departamental. ¿Sabías que Río Negro hoy tiene la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja de su historia y se ubica en 18.96, cifra que está por debajo de la nacional y la departamental? Estamos haciendo la tarea. Río Negro, tarea de todos.
tal? Soy Pipe Bueno y les voy a dar muchos motivos para brindar. Por la familia, por los amigos, porque estamos vivos, por las mujeres, por los atardeceres, por las vacaciones y porque sencillamente vivimos en uno de los países más felices del mundo. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. ¿Sabías que hemos construido 4 kilómetros de cunetas y placas huellas en el área rural, con lo cual mejoramos las condiciones de transporte, accesibilidad y seguridad en nuestras veredas? Estamos haciendo la tarea. Río Negro, tarea de todos. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Telemedellín Radio, no te pierdas Actualidad Política. Noticias, entrevistas, debate y análisis del acontecer político local, regional y nacional. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Telemedellín Radio, no te pierdas Actualidad Política. Noticias, entrevistas, debate y análisis del acontecer político local, regional y nacional. Descarga nuestra aplicación para smartphones en Google Play y App Store. Sigue nuestra señal por TuneIn, iTunes y Novex. Telemedellín Radio, aquí te escucha. Este es nuestro correo electrónico. radio@telemedellin.tv. radio@telemedellin.tv. Telemedellín Radio, sin límites. Son las 2 de la tarde, 47 minutos. Nosotros continuamos a través de radio.telemedellin.tv y por supuesto a través de la transmisión en Facebook Live de Telemedellín Radio y de Actualidad Política. Hoy nos acompaña en cabina la diputada Ana Cristina Moreno, una diputada que tiene bastante trayectoria en los temas departamentales. Ella, antes de ser diputada, fue secretaria de la Gobernación de Antioquia y pues ha venido trabajando en los últimos gobiernos departamentales también en diferentes aspectos. Precisamente hoy lideró ese debate que hubo en la Asamblea Departamental con el tema del metro. Nos decía que le quedan ahí un par de ideas por concluir y pues precisamente de eso vamos a hablar, secretaria. Diputada. Muchísimas gracias. No, las dos ideas finales es que se revisó también el tema de MetroPlus de alguna manera. Muchas personas creen que MetroPlus es una empresa que también opera el sistema de transporte complementario al metro y en realidad no. MetroPlus es simplemente una empresa que construye infraestructura de movilidad de este sistema específico. Quise dejar hoy en el debate sobre la mesa la discusión sobre la conveniencia de que siga existiendo esta empresa. Una empresa que simplemente tiene la misión de construir, pues eso lo puede hacer la misma EDU. Entonces quiero también aprovechar estos micrófonos para dejar esa idea sobre la mesa, que creo que tendría mucho sentido que se discutiera y se tomaran decisiones, porque sí, es una empresa constructora paralela y creo que puede ser mucho más eficiente que eso lo asuma, por ejemplo, la EDU. Finalmente, el último asunto tiene que ver con la gobernabilidad del metro de Medellín. Somos socios, Alcaldía de Medellín con el 50% y Gobernación de Antioquia 50%. Les quiero contar que la Junta Directiva tiene 9 miembros, sí, y de esos 9 miembros, 5 son delegados del Gobierno Nacional. Entonces son la mayoría, cuando ni siquiera son socios. Eso tendría sentido cuando la deuda del metro en su comienzo tenía todas las garantías de parte del gobierno nacional y que quisieran velar por el cumplimiento de la misma. Pero el comportamiento de pago que los antioqueños hemos tenido es ejemplar, inclusive hemos prepagado deuda del metro en un 30% adicional. Y sí creo que hoy vale la pena replantear ese esquema de gobernabilidad donde hay 9 integrantes en la Junta y somos minoría los socios. Claro que sí. Bueno, ahora sí entonces, diputada, podemos hablar del tema del mercurio y su queja en redes sociales de que poco se ha cumplido esta ordenanza departamental. Claro que sí, inclusive en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de entregar un boletín en nombre de toda la Comisión Cuarta de la Asamblea Departamental. Se le hizo seguimiento al cumplimiento de la ordenanza. La ordenanza buscaba poner en orden cómo la región, cómo el departamento y las diferentes entidades
iban a trabajar para cumplir esa meta nacional, porque es que es un propósito nacional de la erradicación del mercurio, y hay una ley que desde el año 2013 se expidió que tiene como fecha límite el 16 de julio de este año para erradicar el uso del mercurio completamente en la minería. Estamos a escasos 3 meses. La ordenanza tiene 8 meses de haberse expedido y los avances en realidad nos preocupan, son muy pobres. Aquí se necesitaba que la Secretaría de Minas tuviera hoy identificados quiénes son todos los usuarios de mercurio en su proceso productivo para el beneficio del oro y poder trabajar con ellos de la mano en la sustitución del mercurio, sí, en hacer una transformación tecnológica, en enseñarles qué opciones tienen distintas al mercurio, eso cuánto vale, capacitarlos, y esas acciones apenas están empezando. Entonces esa fecha de la ley, porque no es de la ordenanza, es de la ley de la República, una fecha que se sabía desde el año 2013, se cumple en 3 meses y estamos viendo que no sabemos cuál es el número total de usuarios de mercurio, con cuántos mineros artesanales de subsistencia se tiene que trabajar, cómo se les va a acompañar en ese proceso de transformación productiva. Hoy hay enormes dificultades porque el mercurio incautado, la policía se lo debe entregar a las corporaciones autónomas regionales para que ellas se encarguen del manejo del mismo. Y las corporaciones hoy están diciendo que se ven limitadas para recibir el mercurio. ¿Porque no tienen la logística para almacenarlo, para disponerlo o por qué? Inclusive porque cuestionan si son las competentes o no para recibirlo. Que además eso es un peligro. Y es de muy difícil manejo, por supuesto, porque es el riesgo de contaminación ambiental y para la salud humana por intoxicación. Entonces es un reto como sociedad que tenemos. Antioquia es el departamento del país donde mayor casos de intoxicación tenemos por mercurio. Colombia es el 3er país con mayor uso de mercurio y es de verdad muy preocupante porque no estamos cumpliendo las metas de país en función de este asunto. Inclusive les doy esta noticia: no existe en el país una sola posibilidad, proceso, idea, opción para darle disposición final al elemento mercurio. Sí. No lo tenemos resuelto. Ahí pasa más o menos, diputada, lo que venía ocurriendo, que no sé si ya se solucionó el problema con el tema de la minería ilegal cuando les decomisaban la maquinaria amarilla, esas orugas, esas retroexcavadoras, se veían literalmente embaladísimos, y perdónenme la expresión, para la destrucción de esa maquinaria. Hubo un momento en el que tuvieron que alquilar por allá en Caldas un parqueadero gigante que en un momentico se les llenó. Hubo una emergencia invernal en la gobernación de Luis Alfredo Ramos, que incluso le solicitó al gobierno nacional que les diera la posibilidad de disponer de eso, y pues nada se pudo hacer. Sí, digamos que es una problemática similar, pero aquí de verdad esa preocupación de que no hay ningún proceso para la disposición final del mercurio nos tiene absolutamente limitados. El Ministerio de Minas no ha avanzado con esto, ni siquiera con la creación del sello minero ambiental colombiano, que también era una promesa de la ley del año 2013. Pues diputada Ana Cristina Moreno, diputada de la Asamblea de Antioquia, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Actualidad Política de Telemedellín Radio, y sin duda vamos a continuar muy atentos a toda la evolución de estos debates y de estos temas que ustedes están proponiendo allí en la Asamblea de Antioquia. Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para contar nuestro quehacer en función de servirle a los antioqueños. Muy bien, son las 2 de la tarde, 54 minutos. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y ya entramos con el último invitado de Actualidad Política.